Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Muy complacido de estar acá el día de hoy. Bueno, para empezar, me presento. Mi nombre es León Daniel Jaramillo, soy acá de mi mentor en SoftServe, también un entusiasta de todo este desarrollo que se viene dando en temas de inteligencia artificial y de tecnologías de NVIDIA. Y hoy vamos a ver un tema, digamos, un poco más básico o de fundamentos comparado con lo que ya hemos visto a lo largo del día de hoy, y es procesando GPUs fácilmente, entre comillas, utilizando CUDA Python. Digo entre comillas porque algo, digamos, una parte de lo que vamos a ver sí es, digamos, sencillo para la persona entrenada, pero hay otra parte, digamos, que tiene sus conceptos que los invitaré en su momento a estudiar con mayor detalle. Un momento. A ver. Ok. Bien, ¿qué vamos a ver entonces hoy? Primero nos vamos a responder una pregunta y es, ¿realmente las GPUs juegan un papel importante en toda esta explosión, todo este desarrollo que estamos viendo en el último tiempo? Y vamos a cuantificarlo de alguna manera, ese impacto. Eh, Como segunda pregunta tenemos, bueno, ¿cómo abordar todo esto de la computación de alto rendimiento y por qué? Con GPUs, con CPUs, con ambos tipos de procesadores. Luego vamos a ver un poco de lo que podríamos denominar la arquitectura de una GPU, cómo funcionan. Y luego vamos a hablar un poco de CUDA, siendo CUDA el modelo de programación o el framework de programación usado para GPUs. No nos vamos a quedar ahí, sino que en realidad a lo que vamos a ir es cómo usar CUDA desde Python o a través de Python, por decirlo de algún modo. Y finalmente tendremos un pequeño call to action. ¿Listo? Bien. Primera pregunta. ¿Son en realidad las GPUs ese, digamos, factor determinante en la explosión de la inteligencia artificial actual y la computación de alto rendimiento? Pues aquí quisiera mostrarles algunas cifras. Un momento. A ver, un segundito que creo que hay que compartir pantalla acá. Ahora sí, listo. Bien, este ha sido por mucho tiempo un buen indicador de la importancia o de la relevancia de un término de cualquier tipo a nivel global, Google Trends. De pronto hoy en día ya no lo es tanto, ya que hoy en día le preguntamos todo eso a ChatGPT y a Google, ni lo volvimos a ver, pero sigue siendo pues de alguna manera un indicador. Y vemos, por ejemplo, a ver, vemos esto acá, Agentic AI. Más o menos hasta marzo de 2024 era un término inexistente. A partir de ese momento empezó a crecer y fue en 2025 que tuvimos una explosión en todo lo que tiene que ver con Agentic AI. Por otro lado, tenemos el GPU, a ver, el término GPU performance. Aquí pasa algo similar y es que las búsquedas en Google acerca de GPU performance o rendimiento de las GPUs o en GPUs se dispararon también en 2025. ¿Y por qué? O sea, estas sí no empiezan de ceros. El rendimiento de la GPU siempre ha tenido, digamos, un nicho, pero como lo han dicho los diferentes speakers del día de hoy, nos hemos dado cuenta de la enorme importancia de optimizar software y hardware para las distintas aplicaciones de IA,
de computación de alto rendimiento y demás. Y en ese camino tenemos a CUDA, o con ese objetivo. CUDA también es, digamos, un concepto que no empieza de ceros, pero es también en 2025 donde explota, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Estoy seguro que muchos de ustedes ya habían escuchado de este término, de este concepto, o incluso lo han usado, pero quiero que noten la enorme diferencia acá en 2025. Como les decía, por lo mismo, se ha vuelto necesario, dados los casos de uso que tenemos hoy en día, los workloads que se manejan, llevar a cabo una optimización, digamos, importante, y ahí es donde entra a jugar CUDA. Para que veamos no sé si correlación, pero sí una fuerte relación entre los tres términos de búsqueda. Aquí podemos ver la evolución de ellos tres. Tenemos, si no estoy mal, el azul es Agentic AI, el rojo es GPU Performance y el amarillo es CUDA. Ojo, estos no son, digamos, valores absolutos, son valores relativos. Esto no quiere decir que CUDA sea más buscado que Agentic AI, simplemente un indicador, digamos, de cómo ha crecido. Si nos fijamos bien, de hecho, el crecimiento de la Agentic AI ha llevado a un crecimiento en el interés a nivel global por CUDA. Digo a nivel global porque aquí les voy a mostrar esta gráfica. ¿Qué creen ustedes que muestra esta gráfica? Ni idea. Pues ahí está. Agentic AI, GPU Performance y CUDA. Pero ¿cuál es la diferencia con la otra? Esta gráfica muestra el interés en los tres términos de búsqueda en los últimos 5 años, todas son a 5 años, pero en Colombia. La otra es a nivel global. ¿Qué quiere decir? A nivel global, en países, sobre todo China, Estados Unidos, Francia, se han dado cuenta de la importancia, digamos, de este modelo de programación. Muy recientemente aquí han habido picos de interés, pero todavía como, no, como dicen los españoles, no la hemos pillado, o sea, no nos hemos dado cuenta de la relevancia, digamos, en este punto. Y es a esto lo que nos lleva a la presentación de hoy. Listo. Bien. Ahora, la computación de alto rendimiento no siempre fue como es hoy en día. Hace un par de décadas y de ahí para atrás, em, estaba muy cimentada en la CPU, en la unidad central de procesamiento. Y de un tiempo para acá empezó a haber como esta dicotomía, ¿cierto? Entre usar CPUs o GPUs para determinadas tareas. Eh, Hoy en día, las GPUs comparado con hace 10, 20 años, incluso hace un par de años, son más accesibles, son más utilizables. Las CPUs tienen también su, digamos, caso de uso. ¿Y qué ha llevado a que de alguna manera empiecen a coexistir? En su momento fue la minería de bitcoins, en su momento fue, digamos, el nacimiento del metaverso, entre comillas, digital twins y muy pronto el physical AI. Pero en últimas, lo que está llevando como a esta nueva coexistencia es el surgimiento de aplicaciones muy intensivas de datos y obviamente el crecimiento, digamos, de la necesidad de la computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre la CPU y la GPU? La CPU busca una baja latencia, es decir, busca hacer de pronto pocas tareas a la vez, pero muy, muy, muy rápido, o sea, que una tarea tome muy poco tiempo. Las CPU son más versátiles, es decir, eh,
Una CPU hace todo tipo de procesamiento, todo tipo de tareas de cómputo en un computador, valga la redundancia. Manejan también control de flujo, que los ciclos, pues en todo caso branching y demás. Y además las CPUs, comparadas con las GPUs, manejan una memoria principal muy grande. Digamos que esas son sus fortalezas. En cambio, la GPU, podemos decir que es un procesador de un alto throughput, por decirlo de alguna manera. Se busca que haga muchas tareas muy sencillas al mismo tiempo. De pronto no tan rápidas como la CPU. De hecho, la CPU es más rápida que una GPU, pero una GPU paraleliza mucho más. Las GPUs son muy fuertes paralelizando operaciones numéricas y de pronto sí tienen su tema y es la necesidad de estar transfiriendo información desde la memoria principal de la CPU a la GPU y viceversa, cosa que se mitiga con los modelos de programación como CUDA, tal como veíamos ahorita. Una manera de ver, digamos, la diferencia de versatilidad y de velocidad entre CPUs y GPUs es comparándolas de la siguiente manera. Una CPU podríamos decir que es un camión de acarreos, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Y las GPUs pueden ser una flota de motos de delivery o de entrega de alimentos. Un camión de acarreos puede llevar cualquier tipo, digamos, de objeto, de cualquier tamaño, de cualquier índole, de un lugar a otro en la ciudad. Em, de la misma manera que una CPU puede realizar distintos tipos de tareas. Pero si bien la flota de motos no te va a llevar un sofá, una nevera en condiciones normales, pues, uno ve en la ciudad, pues no sé, hasta lavadoras llevan. Pero bueno, digamos que no, no te llevan un escaparate, cosas así. Sí son muy ágiles para repartir comida, por ejemplo. O sea, hoy en día uno no se imagina, no sé, por ejemplo, los repartidores de Rappi en una camioneta, pues poco se ven, no, las camionetas están para otra cosa. Ellos van normalmente en motos, por eso, porque permiten esa agilidad, digamos, y repartir más pedidos en menos tiempo, pero es por esa capacidad de hacerlo en paralelo. Más o menos esa es la diferencia que podríamos ver entre una CPU y una GPU. Vamos. Ahora, ¿cómo se logra eso? Pues mediante una arquitectura un poco diferente entre ambos tipos de procesador. ¿Cuáles son las especificaciones que marcan esa diferencia? Pues por un lado, las GPUs suelen tener miles de núcleos, mientras que las CPUs bien, tienen pocos, 6, 8, hasta 16. Las GPUs tienen capacidad de memoria principal, pero poca comparada con la de las CPUs. Las GPUs tienen unas jerarquías de cachés más pequeñas y más simples que las de las CPUs. Recordemos, las memorias cachés de un procesador son esas memorias a las cuales el procesador y sus componentes tienen un acceso directo. La jerarquía de cachés de una CPU suele ser como de 3 niveles, la de GPUs de 2. Ah, las GPUs tienen memorias no, perdón, velocidades de reloj más bajas que las de las CPUs, es decir, en gigahertz una CPU suele ser mucho más rápida que una GPU. Y está el tema del consumo de energía. Digamos que a nivel global una GPU consume más memoria que una CPU, pero por ejemplo, por operación, por ejemplo, por multiplicación de matrices o por procesamiento de token, una GPU consume mucha menos memoria que una CPU. Entonces, ahí es donde viene el tema que comentaba Yomar ahora y es, sí, una GPU consume mucha energía, pero es porque también procesa una cantidad astronómica de datos de una manera muy eficiente. Más o menos así se ve la diferencia entre ambas arquitecturas, ¿cierto? Eh,
Este esquema de hecho es tomado del manual de desarrollo de CUDA. Aquí tenemos digamos, la arquitectura típica de una CPU. Tenemos que tiene una memoria principal, una caché nivel 3 que sirve a toda la CPU, dos caches nivel 2, caches nivel 1 para cada núcleo, ¿cierto? Y una unidad de control para cada núcleo también. En cambio, así es una GPU, de una manera simplificada, ¿cierto? Tiene una memoria principal, una caché nivel 2 para toda la GPU y cachés nivel 1 para cada uno de los grupos de núcleos o de cores que tenemos acá. Cada uno de estos cuadritos, vean, cada uno de estos cuadros verdes en una CPU son núcleos, los núcleos de toda la vida, y cada uno de estos cuadritos verdes que vemos en esta GPU de acá son núcleos también que típicamente van a ser núcleos CUDA o CUDA cores. En realidad, estos cuadritos vienen a ser miles de núcleos, ¿cierto? Bien, ya habiendo visto un poco la diferencia entre ambos tipos de procesadores, ahora viene la pregunta y es, ¿qué es CUDA? Para empezar, CUDA es el principal framework, no digamos que es el único, porque hay más, pero sí es el principal framework que nos va a permitir sacar ventaja al procesamiento paralelo de GPUs y específicamente de GPUs NVIDIA. Tenemos para AMD el ROCm, el One API de Intel, pero realmente el framework más desarrollado y con mayor aplicación es CUDA. Entonces, en realidad, ¿qué es? CUDA es el acrónimo de Compute Unified Device Architecture y básicamente es una plataforma de computación paralela, ¿listo? Que llevó en su momento, en el 2006, si no estoy mal, a que pudiésemos realizar muchas operaciones en GPUs más allá del procesamiento gráfico. Eh, Se estableció entonces, digamos, un conjunto de herramientas, que compiladores y un modelo de programación que, como van a ver, es bastante diferente al que se maneja en las CPUs convencionales. ¿Listo? Aquí lo vamos a ver. Bien. Como veíamos, la GPU tiene una arquitectura bien particular y se puede decir que esta se divide de la siguiente manera. Tenemos la GPU, que es todo esto que veíamos por acá atrás, ¿cierto? Bueno, eh, tiene, digamos, miles de núcleos. Los núcleos se distribuyen en streaming multiprocessors. Tiene muchísimos, ¿cierto? Los streaming multiprocessors están divididos en lo que llamamos warps. Cuando uno está programando en una GPU eh, y digamos quiere paralelizar, digamos una tarea, esa tarea se paraleliza en bloques de 32 núcleos. Cada uno de esos bloques es lo que llamamos el warp. Y tenemos, como decía, los CUDA cores, que cada uno de esos cores va a ejecutar un kernel. Es un thread, perdón. Esa es la jerarquía física de la GPU. Pero la jerarquía de CUDA es un poquito distinta. Tenemos entonces el kernel, ya veremos ahorita, que es una función que se va a ejecutar a lo mejor cientos de miles de veces en los distintos cores de una GPU. Hoy en día yo diría que la función que más se ejecuta en todo momento es el kernel núcleo de OpenAI seguramente. Tenemos el grid. Cuando uno lanza un kernel para ser ejecutado en una GPU, uno determina un grid o una grilla, que serán los cientos, miles o decenas de miles de núcleos que uno necesita que se ejecuten al unísono para procesar ese solo kernel. Tenemos los bloques, un grid se va a dividir en bloques y un bloque va a tener un conjunto de threads, que pueden ser miles de threads, que a su vez estarán divididos en los warps de acá. Entonces, digamos que esta jerarquía a nivel lógico de CUDA y a nivel físico de la GPU se interconecta de una manera pues bien estrecha, ¿no?
Ya les dije lo que es el CUDA kernel, ¿cierto? Es una función que uno escribe y, digamos, se ejecuta miles de veces en la GPU y se ve más o menos así. ¿Alguien sabe qué lenguaje es este? De acá. Es C++, ajá. Y aquí abajo tenemos cómo se lanza el kernel. Entonces, uno aquí empieza a ver punteros, que es el global de dónde salió, esos puntos y comas, esta cosa por acá. Uno dice, venga, no habrá una forma más fácil de hacerlo, pues como utilizar CUDA, como acceder a esa enorme cantidad de procesamiento paralelo. Y la respuesta es sí. ¿Cómo sería? Pues con CUDA Python, o sea, desde Python directamente. Empecemos por hablar de qué es CUDA Python. Y aquí hay dos concepciones. La primera es que CUDA Python es una especie de ecosistema de frameworks, de herramientas, de librerías, etcétera, etcétera, que nos permiten trabajar con CUDA desde el lenguaje Python de diferentes maneras, ya verán. Esa es una acepción. La segunda acepción es que si ustedes buscan CUDA Python, los va a llevar a una página de NVIDIA y es que ellos están desarrollando una API que busca como articular y consolidar todo ese ecosistema bajo una misma referencia, ¿cierto? Esa sería como la segunda acepción. Entonces, uno lo que puede ir haciendo es utilizar estas herramientas y con un ojo ir viendo esta iniciativa para que cuando eventualmente la API que ellos están desarrollando se consolide y se empiece a implementar pues como con todas estas herramientas, pues se adopte, ¿no? Ahora, hay que decirlo, CUDA Python nos ayuda, digamos, a hacer las cosas más fácil y rápido y utilizando Python en cuanto a programación paralela, pero sí se sufre un poco en el rendimiento. Y ahorita veremos un ejemplo de ello. Bien, aquí ya uno empieza a preguntarse y pues es que realmente ahondar mucho en el tema puede ser algo complejo. Bueno, entonces, ¿cómo podría empezar a usar? ¿Qué debería empezar a estudiar? No sé, realmente esa vaina está a mi alcance y en realidad sí lo está. ¿Cómo, digamos, podemos empezar a utilizarlo? Pues uno pensaría que CUDA Python es simplemente poder escribir kernels utilizando el lenguaje Python y no. Dependiendo, digamos, del rol que uno tenga, del background que uno tenga, uno se puede simplemente situar en alguno de estos escalones de lo que llamaremos la escalera de abstracción, ¿cierto? Y pues empezar a trabajar. ¿Cómo así que escalera de abstracción? Mm, La idea es que cuando uno necesite paralelizar una tarea o en todo caso utilizar una GPU, se sitúe en el mayor nivel de abstracción, en este caso el de la izquierda. Y en caso de necesitar más herramientas de bajo nivel, pues se moverá más hacia la derecha. ¿Cómo así? Eh, l- digamos, hoy en día las herramientas de mayor uso y de más alto nivel para aprovechar CUDA Python y pues en particular o en últimas pues CUDA son los frameworks de Deep Learning. Ejemplo, PyTorch, TensorFlow, eh, en fin, todos los que tengamos mainstream, por decirlo de alguna manera, porque prácticamente todos ellos soportan CUDA. Pero ojo, no lo soportan por defecto. Hay que hacer un pequeño tweak que ya les mostraré, pues para que aprovechemos pues como ese poder. Digamos que no, yo quiero algo de un poco más de bajo nivel. Por ejemplo, moler datos, moler modelos de Machine Learning. Ya estamos hablando de esta área de Data Science. Por ejemplo, tenemos los que usan Pandas. eh, no tanto Nvidia, sino una especie de consorcio está ofreciendo, o ofreciendo no, es una herramienta open source de hecho, están manteniendo Rapids, que incluye distintas herramientas para aceleración
algunas tareas con CUDA. Entonces, para acelerar pandas, tienen QDF. Para acelerar scikit-learn, tienen QML y así sucesivamente. Para la aceleración de búsquedas en vectores, QVS, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ya uno dice, ok, estoy utilizando CUDA Python, pero utilizando la API de NumPy. Perfecto, ya lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. O bien Polars, Polars que es este nuevo, como esta alternativa a NumPy basada en Rust, utiliza Rust en la CPU, pero CUDA en la GPU. Listo. Uno dice, no, en realidad yo necesito hacer tareas de más bajo nivel, tareas de cálculos numéricos, matrices y demás. Ok, ahí tenemos a NumPy para la CPU, pero si queremos trabajar con GPU, tendríamos a CuPy, que es una librería prácticamente con la misma API de NumPy, que funciona en GPUs de igual manera, y CuPy que es una herramienta en desarrollo también para paralelizar en GPUs, pero más que en GPUs solitas, en clusters de GPUs. Entonces, imagínense tener un análisis gigante en NumPy y poderlo hacer en un megacluster pues, de varias GPUs. Y si eso no es suficiente, uno dice, no, venga, yo en realidad sí necesito hacer algo como lo que se hace en CUDA en C++, pero pues hacerlo en Python, ¿cierto? No me quiero ir tan allá. Para esto tenemos algunas alternativas. Las dos principales son Numba, que es una especie de compilador de Python para optimización de funciones, funciona para CPU, pero permite escribir kernels para GPU. O bien PyCUDA, que es algo así como un wrapper de C y C++, con el tema de que en PyCUDA uno tiene que escribir el código en C++ y pasarlo, o digamos, embeberlo pues en el código de Python. Y eso no es lo que queremos, ¿cierto? Entonces, esa es como la escalera de abstracción. Y sí les quiero mostrar un par de ejemplos. Entonces, vimos cómo situarnos. Ahora, si quieren ver algunos ejemplos, aquí tienen el QR. Voy a dar unos cuantos segundos para que si quieren lo escaneen. O ahí está la URL. Crunching GPUs, León Jaramillo, GitHub. Ahí van a encontrar unos Jupyter Notebooks. A lo mejor con unos leves cambios los van a poder ejecutar o bien en sus equipos si tienen GPUs de NVIDIA o bien en un Google Colab activando la opción de ejecutar GPU. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, pasémonos para acá. Bueno, ejemplo uno, PyTorch. ¿Listo? Lo que les voy a mostrar no es tanto un benchmark porque no están containerizados, no estoy utilizando que un virtual environment, nada de eso. Simplemente es algunos hints para empezar a utilizar las herramientas que vemos acá con GPUs y una forma muy simple de ver, pues el tiempo que se ahorra, ¿cierto? Ejemplo uno, una tarea de entrenamiento muy sencilla utilizando PyTorch sin GPU y con GPU, ¿cierto? Lo primero va a ser instalar PyTorch. Cuando uno lo instala por defecto, viene sin soporte para CUDA. Es necesario entrar al sitio web de PyTorch eh, y correr. De hecho, decir, vea, yo trabajo con Windows, trabajo con CUDA en tal versión, bla, 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 y descargarlo de la manera específica al entorno que ustedes tengan, ¿cierto? Este ya está instalado. Luego verificar si tenemos PyTorch instalado, la versión que es, bueno, todo eso. Y vamos a hacer esta pequeña micro tarea. Esta tarea puede ser tan larga como ustedes la quieran poner. Es un dummy en realidad. Y aquí la voy a poner a correr.
¿Qué es lo único que una vez ustedes se aseguren que tienen GPU, que tienen CUDA instalado, pues que tienen todo funcionando correctamente? ¿Qué es lo único que deben hacer? Simplemente especificar que van a usar CUDA. Con torch.cuda.isAvailable se dan cuenta de que sí está. Eh, Aquí lo tenemos en false. De acuerdo a este false, estamos especificando si el device de PyTorch es CUDA o CPU. Y dependiendo del valor que pongamos, en este caso va a quedar con el valor en CPU, pues va a utilizar la GPU o no, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos la tareita, no voy a parar mucho ahí y la vamos a poner a correr. Si no estoy mal, esto tiene... Tenemos solamente 3 epochs de 1000 pasos cada una. El objetivo no es ninguno en particular, simplemente medir segundos ahí, ¿cierto? Espérame un poco. Bien. Solamente eran 3 epochs. El tiempo total fueron 56 segundos. De nuevo, esto no es un benchmark porque aquí digamos que el uso de recursos no está totalmente bajo control. Tengo un navegador, tengo muchas cosas pues ahí abiertas, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo verificamos que tenemos todo en orden en cuanto a la GPU? Primero, con NVIDIA-SMI, ahí chequeamos que tenemos GPU. Con NVCC version, verificamos que tenemos CUDA instalado. Y ahora vamos a correr PyTorch solo con un cambio, que es como la invitación, ¿no? O sea, si tienen los recursos, úsenlos, el device pónganlo en CUDA, y si lo pongo a correr, tenemos que el mismo script se corrió en 8 segundos. Entonces, como verán, de 56 a 8 segundos, pues hay mucho. Ahora, estamos trabajando con un dataset pequeño de todas maneras. Y el tema con los cores de CUDA es que mientras más grande sea el dataset, más va a ser, digamos, la diferencia de tiempo entre correr la tarea con CPU a correrla con GPU. ¿Listo? Entonces, ese era el primer ejemplo, cómo aprovechar CUDA desde el nivel más alto. ¿Listo? Entonces, bueno, nos salimos de este, vengo para acá, paramos este kernel. Y ejemplo 2, CuPy, ¿cierto? Recordemos que CuPy es como una suerte de reemplazo de NumPy para correr con las mismas instrucciones, solamente con unos pequeños cambios en los imports, código o digamos operaciones en la GPU, ¿cierto? Lo que vamos a hacer acá simplemente es crear un array de 200 millones de elementos y procesarlo simple y llanamente. 40 iteraciones, bueno, una semilla porque son operaciones aleatorias. Entonces, bien, pongámoslo a correr acá y luego ponemos a correr a este muchacho aquí. Ahí se va a demorar un rato con un time it. Listo. Entonces, el que les vamos a mostrar ahorita es CuPy. Ese lo que va a hacer es que independientemente del tipo de GPU que ustedes tengan, pues digamos de alguna manera les va a representar un ahorro en los tiempos de ejecución, ¿cierto? Ya cuando se habla de clústeres de GPUs grandes a nivel de servidor,
Ya ahí CuPy Numeric podría ser, digamos, una mejor opción. Mm, esperemos un poco. Este sí puede demorar un poco más. ¿Alguien pudo entrar al repositorio? Sí, ok. Si a alguien le queda fácil, le agradecería a ver si intentan correrlo en un Google Colab, a ver qué les sale. Eh, de pronto les falla al momento de instalar el CUDA, porque las GPUs pueden ser diferentes, estas respecto a las que hay en el Google Colab, pero incluso tratándose de esas GPUs de servidor, podrían ser incluso más rápidas, más performantes. Bueno, esta celda de aquí, el time it me salió 11.2 segundos por loop, ¿cierto? Recuerden que con este time it se hace como una suerte de medición de tiempo de ejecución. Bueno, ya sabemos que tenemos GPU, ya sabemos que tenemos CUDA. Al momento de instalar CuPy, hay que instalarlo, digamos, echando mano del CUDA respectivo, en mi caso 12X, porque es 12.8. Ese ya está instalado. Y ahora voy a pasar a hacer este segundo time it. ¿Ya terminó? Ah, mucho más fácil. Más rápido, mejor dicho. El primero, ojo, que estamos hablando de operar sobre un array de 200.000 elementos. Este primero tomó 11.2 segundos por loop. Este segundo tomó 2.19 milisegundos por loop. Una diferencia de órdenes de magnitud en realidad. Listo. Entonces, CuPy, bien, bien, bien interesante. Y el tercer ejemplo que les voy a mostrar acá es en Numba. Esta herramienta sí requiere, creo yo, una explicación aparte. Eh, a ver, Numba es una herramienta creada en Anaconda por su momento. Bueno, en este momento está siendo mantenida por esta empresa y lo que busca es optimizar código Python echando mano, digamos, de las capacidades de la CPU, pero sobre todo de las capacidades de las GPUs. Y la parte más interesante, o digamos, las dos partes más interesantes son, para mí, las Universal Functions, que aquí no las vamos a ver, y el poder escribir kernels, que ya veremos de qué se trata eso. Las Universal Functions, ¿qué son? De pronto aquí alguien las ha visto en Python y sabe qué es o qué son. Una Universal Function en NumPy es una función que vos la aplicás a una variable y actúa sobre esa variable. Y si la aplicas a una matriz, actúa sobre cada uno de los elementos de la matriz. Si la aplicas a una lista, actúa sobre cada uno de los elementos de la lista, sumándole un valor o multiplicando, no sé, o sea, en todo caso, es como lo que llamaríamos en inglés una element-wise function, una función que se hace elemento a elemento, ¿cierto? Independientemente del tamaño de la estructura de datos. Uno con Numba puede tomar una función de esas y con un mero decorador puede convertirla, pues puede hacer que se ejecute de manera paralela en una GPU. Entonces pasa de ser una función que se iteraría de manera secuencial en una CPU, tomando X tiempo, a ejecutarse de manera masivamente paralela en una GPU, pues obviamente volviendo muy, muy, muy rápida esa operación. Esa me parece muy interesante, pero pues en realidad el mayor poder se da es con la escritura de kernels. Los kernels son necesarios cuando
la función que vamos a escribir precisamente no es una universal function, donde una universal function normalmente va a tener un valor de entrada, pues un elemento de entrada, y la estructura de datos resultante. Cada uno de sus elementos va, digamos, es uno a uno, es un elemento de entrada a un elemento de salida, y así se va creando como la estructura de datos de salida. Pero aquí no necesariamente pasa de esta manera. Cuando uno, digamos, procesa una estructura de datos y es necesario, por ejemplo, no sé, que el elemento de la estructura de datos resultante dependa de varios elementos de la estructura de datos, digamos,